Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a una nueva sesión de nuestra serie de webinars denominada 10 tipos de innovación para las empresas. Yo soy Nadia Mireles, directora general de la Plataforma Abierta de Innovación. Y bueno, es un placer estar con ustedes en esta tarde, ya casi noche, para dar inicio a la tercera sesión que vamos a tener el día de hoy. Que hoy vamos a ver, el tema es portafolio de productos. Y bueno, bienvenidos Jorge, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Estamos hoy, bueno, aquí estamos todos presentes. Ya veo que ya hay 58 participantes dentro. También hace unos momentos empezamos la transmisión a través de YouTube. Para si ustedes saben de gente que quiera unirse allí, pueden invitarlos a transmitirse. También recordarles, antes de dar inicio, Jorge, si me permites nada más recordar a todos que estamos subiendo las presentaciones y los materiales que nos están haciendo el favor de enviarnos Tonatiuh y tú. Se están subiendo todo a la página que se habilitó con todo el programa, que es aprendoencasa.play.mx/10 tipos de innovación. En esta página web pueden acceder a todos los materiales y en unos días pues también podrán ver los videos por si quieren regresar a consultar algo o a verlo, algo que se hayan perdido, pueden ahí tener acceso a los mismos. Y bueno, sin más preámbulo, creo que pues Jorge, a menos que quieras, dar alguna recapitulación de la sesión pasada, pero yo me gustaría ya dejarte la palabra porque la hora y media se nos ha hecho muy corta para toda la información que hemos estado dando. Así que me gustaría más, pues darte la bienvenida, Jorge. Muchas gracias, como todos los días, agradecerte de parte del secretario Alfonso Pompa, de parte de Nora, la directora del área de innovación, de la CICIT y pues de parte de Play para poder hacer esto posible. En un momentito les vamos a mandar la página por escrito al chat y la vamos a poner también en la sesión de YouTube. Muchas gracias, Jorge. Bienvenido y buenas tardes. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Miren, ahora vamos a iniciar con alguna recapitulación, un pequeño slide que me lo salté en la primera sesión por razón de tiempo y que creo que es muy importante y que ayuda mucho en lo que vamos a ver el día de ahora. Y la otra es afianzar un poquito algunos conceptos que también vimos en la sesión anterior, de cuál es la manera de innovar. Es un error que he visto muy comúnmente, les diría que casi es lo común más que la excepción. Y son errores que se pueden evitar muy fácilmente si entendemos el concepto. El primero es una matriz, que le llaman la matriz revisada del grupo Boston Consulting. Esta matriz tiene una parte muy interesante. Muchos de ustedes se van a ver aquí retratados. Y aquí lo que vemos nosotros es, por un lado, en el eje vertical, graficamos cuántas formas hay para lograr ventajas competitivas. En muchos casos las formas son muy pocas. Hablemos de precio primordialmente. En otras hay muchas opciones para diferenciarnos y para poder competir. Y en el eje horizontal tenemos nosotros de qué tamaño es la ventaja. Si la ventaja es pequeña en el lado izquierdo o si la ventaja es grande. Entonces, el primer caso tenemos que hay pocas formas de competir. Háblese, normalmente es precio o con productos que casi todos tienen lo mismo. Y podríamos resumirlo en que hay muy poca diferenciación entre una compañía y otra. Y la ventaja, si es que se logra, es una ventaja muy pequeña. Esto es lo que se llama en inglés como stalemate o industria estancada en español. Y aquí es donde está un grueso de los negocios en México y en el mundo. Pero yo creo que muchos se van a ver retratados aquí, donde tienen un negocio, de pronto sacan alguna ventaja, sacaron algún producto nuevo o algún concepto nuevo, se los copian en 1 o 2 semanas y entonces todos vuelven a la paridad muy rápido. Es decir, es muy difícil lograr ventajas y cuando las logran muy rápidamente esta ventaja es erosionada porque alguien hizo lo mismo. Entonces aquí está la gran mayoría de la gente. En este tipo o en este cuadrante, mientras más grande sea la empresa, menos rentabilidad tiene. Es decir, aquí es para empresas chicas que puedan ser muy flexibles, con estructuras de costos muy bajos y pues es
Yo creo que una de la mayor parte de la pequeña y mediana empresa están ubicados aquí. Segundo caso tenemos nosotros, déjenme quitar nomás esta cortinilla aquí. Segundo caso tenemos donde también hay pocas formas de competir, pero cuando las tenemos normalmente es precio, aquí hay economías de escala, hay compañías que tienen más economías de escala y lo que logran es a través de esas economías de escala, mientras más venden, su rentabilidad es mayor y aquí pues es claro cuál es el objetivo, es de crecer el volumen para poder tener mayor rentabilidad. Si se fijan en el primer caso, en la amarilla que está aquí, la industria estancada, hay muy poco margen de maniobra. Lo único que tenemos que hacer es reducir costos, tener una estructura de costos variables y pues tenemos pocas opciones para poder seguir adelante. Son muy inestables porque de pronto hay temporadas donde las cosas se ponen un poco más mal y me imagino que para muchos de ustedes pues ahorita están teniendo muchos problemas o muchos de nosotros porque no logramos tener las diferencias que quisiéramos para poder competir. En el caso de la industria de volumen, pues al tener esa ventaja de volumen, ¿no? Esas economías de escala, y esa ventaja cuando es grande, pues nos da una ventaja importante. No es demasiadas áreas de maniobra, pero sí tenemos un rango de maniobra bastante interesante. Y la parte de arriba es una parte muy interesante. Bueno. Tenemos esta zona, aquí veo muchos errores en muchísima gente que tienen productos donde las necesidades son muy diversas. El mercado es muy heterogéneo y casi todos quieren estar en todos los mercados. Es decir, no se definen muy bien qué segmentos son los que van a atacar, no segmentan bien el mercado, no lo dividen el mercado en grupos homogéneos o en grupos que tengan necesidades similares y entonces quieren competir en todo. Es como ofrecen el famoso de una talla para todos y pues ahí terminan por tener una rentabilidad muy baja. ¿Cuál es la prescripción aquí si hay tantos grados de libertad? Hay tantos sectores o tantos segmentos diferentes donde podemos competir. Es especialícense en uno o en dos. No traten de competir en todos. Los más rentables son los que están más especializados. Si se fijan aquí, la participación de mercado es un pasivo, no es algo favorable, es al revés, es algo desfavorable. Mientras más participación tienen, mucho menos rentabilidad van a tener. Y tenemos también nosotros el otro caso, que es la industria fragmentada. Es decir, en la industria especializada decíamos que podemos tener ventajas grandes y hay muchas formas de competir. En la industria fragmentada hay muchas formas de competir, pero cuando tenemos ventajas, pues las ventajas son pequeñas. Aún así, esta industria, o en este cuadrante, tenemos muchísimas opciones de movernos. Hay muchos grados de libertad para movernos y muchas opciones de diferenciarnos en este cuadrante. Entonces, es muy importante que entiendan en dónde están ubicados, porque si tienen muy pocos grados de libertad o muy pocos grados de maniobrabilidad, pues vamos a tener que trabajar más en el portafolio de producto que vamos a ver en unos minutos. Estas son las dos preguntas. Voy a agregar una tercera, pero quisiera dar énfasis en las dos primeras y luego entrar a lo que hablamos la semana anterior o la sesión anterior, que hablábamos nosotros de market pull o de technology push, de que si partimos de las necesidades, jalamos y entendemos las necesidades del mercado, o agarramos una tecnología y la empujamos hacia adelante. Entonces, en innovación nosotros nos tenemos que hacer tres grandes preguntas, pero voy a hablar de dos y luego comento la tercera, que es una complementaria. La primera es que es posible. Si ustedes tienen una carrera técnica, y lo veo en muchos emprendedores que son de origen técnico, ingenieros o que tienen una formación técnica importante, siempre se enfocan en que es posible. Ven una tecnología, cualquier tecnología, si ustedes van cualquier área como RFID o cualquiera nueva que está saliendo de inteligencia artificial o la nube, y tratan de que, ¿qué hacemos con eso? Y entonces ahí lo único que van a llegar, si no tienen clara la necesidad, cuando hablábamos nosotros de cuándo es technology push, es cuando es un componente básico, simple. Se habla mucho para componentes químicos o propiedades de ciertos componentes. Cuando estamos hablando de que es una situación que requiere mucho más componentes en un producto, un auto lleva 200 componentes básicos, una computadora lleva 20, muchísimos de los productos llevan 15 o 30. Usar el que es posible realmente no los lleva a ningún lado. Y por eso aquí es muy común que bromea uno cuando dice, ya tenemos la solución, ahora falta que exista el problema porque no sabemos qué problema vamos a atender, pero ya la solución
está esperando ese problema. Segundo, que también hay una inclinación muy clara aquí. Todos aquellos que traen una formación de marketing o licenciados en áreas más fuertes hacia el mercado, proyectan qué necesidades hay y muchas veces estas necesidades están muy lejos de lo que la gente puede, de lo que se puede activar en la gente y entonces están yendo muy adelante de lo que pudiera incluso encontrarse una solución y por lo tanto pues estamos moviéndonos muy adelante en la curva y tampoco va a suceder absolutamente nada. Lo importante para nosotros es encontrar la intersección de las dos, que es posible, pero que a la vez que es necesario. Si hablamos de market pool o de jalar del mercado, primero hay que entender las necesidades de los clientes. Un poquito más adelante pongo una gráfica de esto. Y hay una tercera que es interesante que lo entiendan, que digan, bueno, ¿y qué es lo que realmente sucede en el mercado? Porque una cosa es que nosotros soñemos con hacer una serie de innovaciones y cambios, pero hay regulaciones también o restricciones que no nos permiten hacer muchas de estas cosas y es lo que dicen, qué es lo que está sucediendo o qué restricciones hay en esto. Quiero platicarles un ejemplo porque estuvimos nosotros fabricando plantas de tratamiento de aguas y cuando hacíamos las plantas de tratamiento de agua, la gente no quería comprar. Un hotel era obligación que tuviera una planta porque el gobierno puso una regla que tenían que tratar el agua. Pero una cosa es que tuvieran la planta y otra cosa es que la estuvieran operando. Entonces buscaban la planta más barata con las tecnologías que muchas veces no les iba a servir en el tiempo y a los 6 meses pues ya no funcionaba la planta, pero ellos buscaban lo más económico. Estas restricciones o estas leyes o regulaciones, como queramos llamar, muchas veces nos forzan a nosotros a adoptar algunas de estas soluciones que hablamos nosotros. ¿Qué deberíamos de buscar? Idealmente buscar la intersección de los tres, de qué es necesario, qué es posible dentro de eso, qué es necesario y que las regulaciones o las restricciones nos permitan hacerlo. Entonces es muy importante, cuando menos, que se acuerden de las dos preguntas. ¿Qué es posible? ¿Qué es necesario? La mayoría contestan una sola de estas preguntas, pero no contestan las dos. Con una sola no llegan a ningún lado. Y análogo y complementario al Technology Push y Market Pool, quisiera definirles a ustedes que una empresa, cuando están hablando de acciones o de proyectos para poder crecer y poder diferenciarse o innovar, pues tenemos que entender que cada uno de estos proyectos tiene diferentes marcos de tiempo y diferentes perfiles de riesgo. Y hay que entender estos marcos de tiempo y estos perfiles de riesgo desde el principio. Aquí hay un concepto que me gusta mucho a mí, que dicen que claridad no es lo mismo que proximidad. Nunca confundamos nosotros el tener una visión clara de algo que puede suceder con que esté cerca de que eso suceda. Entonces, algunas oportunidades requieren tiempos más largos. Decía un gran pensador, Efraín González Luna, que fue candidato a presidente con Luis Echeverría Álvarez, que decía que no se puede hacer crecer la milpa jalándola del tallo. Hay ciclos vitales. Y aquí se aplica muy bien en algunos de los casos este dicho de Efraín González Luna. Si nosotros entonces vamos a tener un proyecto de innovación, de algo nuevo que nos va a aportar a nosotros oportunidades de crecimiento, tenemos que distinguir entre lo que conocemos como sprints o como maratones. Déjenme explicar el primero y luego explico el segundo punto. Un sprint es aquel que si no lo hacemos nosotros y le invertimos muy poco y lo hacemos muy tarde esa inversión, alguien más lo va a hacer y entonces va a hacerlo primero que nosotros y nos quedamos fuera. Por el otro lado, ¿qué sucede cuando algo va a tener un tiempo de maduración mucho más largo, de años, y nosotros invertimos todo? Pues imagínense ustedes, para hablarlo en otros términos, una carrera de 400 metros contra un maratón de 42 kilómetros. Obviamente, si tú das todo desde el principio, pues vas a tener problemas. Entonces, aquí el lema es, en el primero, no le inviertas muy poco ni muy tarde, sino invierte ya. Invierte lo que tengas que invertir y hazlo en el menor tiempo posible. Y en el caso de los maratones, como dice, inviertes mucho y muy rápido y con eso pues te vas a desgastar y acabar todos los fondos que tienes. Esto es muy, muy común. Si ustedes lo ven análogo, pues lo que tenemos que entender cuando emprendemos un proyecto de innovación es en qué caso estamos nosotros, si es un sprint o si es un maratón. Vamos a regresar a Livebot para explicar un concepto que me lo pasé muy rápido y que creo que es muy importante.
¿De dónde parte este señor Dan Kamen? Que creo que la inversión la hizo con Toyota. Esto empezó desde el 90 y tantos con Segway y pues no tuvo éxito todos estos años. De que es un genio, es un tipo verdaderamente un técnico excepcional, ha hecho cosas excepcionales, pero él empezó con una idea de que unas ruedas, una silla con 2 ruedas, con giroscopios, muy, muy sofisticada, iba a ser la solución para todo mundo que tuviera una discapacidad. ¿Cuál fue el error de este hombre? Que él empezó pensando en qué es lo que puedo hacer con esa tecnología. Digo, perdón, en vez de pensar en qué es lo que puedo hacer con esa tecnología, dijo, tengo esta opción de hacerlo así. Entonces empezamos al revés. Es un caso que lo manejó como un technology push, cuando son muchísimos los componentes y características de las necesidades también, muy complejo como para empezar a hacerlo en technology push. Entonces empezó con el enfoque equivocado. Obviamente fracasó y sí, seguirá fracasando hasta que ya lo toma Toyota, que Toyota traen en este proyecto muchísimos años también, Volkswagen, muchas compañías han sacado formas alternativas de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que más lo hundió este proyecto? Lo hundió la secuencia de la inversión. ¿Y a qué nos referimos con la secuencia de la inversión? En vez de invertir, como es muy claro, la inclinación de Dean Kamen, de que él es un tipo técnico, pues empezó a refinar la tecnología, y luego siguió creando conciencia de esa tecnología, escalar la capacidad de producción, y fíjense, hasta iba a lanzar prácticamente el producto antes del 2002, iba a hacer análisis de las necesidades de los clientes hasta mucho más adelante de esa fecha. Entonces es un poco arrogante decir todo el mundo va a adoptar mi producto, yo soy un tecnólogo, soy un entusiasta, pero el hecho de que yo tenga un gran entusiasmo por lo que hago no quiere decir que los demás lo van a tener. Entonces, ahí comprometió prácticamente todos sus recursos. Si ustedes ven la secuencia, dicen que la incertidumbre lo único que la resuelve es el tiempo. Y aquí es lo que hizo, aquí estamos graficando incertidumbre en la parte, cómo vamos reduciendo esa incertidumbre, que es muy alta al principio, y por otro lado, en el eje horizontal tenemos la inversión acumulada que se llevaría en millones de dólares. ¿Qué hizo él? Empezó a hacer el proyecto, las actividades técnicas de desarrollo y refinación de la tecnología. Entonces, si ustedes se fijan, avanzaba mucho en cuanto a la inversión acumulada, es la trayectoria que está en la línea naranja. Se fue avanzando, invirtiendo mucho, pero no reducía casi nada la incertidumbre. La alternativa B, digamos, es, oye, pues haz pocas inversiones, como es el caso de la línea verde, donde inviertes en G, la inversión acumulada es muy, muy pequeña y te reduce mucho la incertidumbre, y luego sigues con la actividad H y sigues con la actividad I y así sucesivamente. Es decir, vamos avanzando en un tipo de curva diferente al otro, donde primero queremos reducir la incertidumbre para ver si seguimos con las otras etapas del proyecto y no al revés de invertir completo en el proyecto pensando que alguien más lo va a hacer. Y aquí está un poco la secuencia adecuada, hipotéticamente, de primero buscar entender las necesidades de los clientes. Eso nos va a ayudar mucho a cómo refinar la tecnología y de ahí hacia adelante los demás, la secuencia de las demás etapas del proyecto. Esta gráfica es una preciosidad. Bueno, para mí. La verdad es que me encanta. Estas son gráficas que van a encontrar en un solo lugar, que es en este artículo que sacó Carl Ulrich y que les va a servir a todos aquellos que están desarrollando proyectos toda la vida. Aquí tenemos nosotros graficado en el eje vertical cuál es el costo de oportunidad de no hacer las cosas. Quiero redefinir costo de oportunidad. Es una clase que tomé en 1976 y nunca se me ha olvidado ese concepto. El costo de oportunidad es el costo que tenemos por no tomar la mejor alternativa. Es un costo que no existe, no se registra, pero que sucede. Si yo no hago esto, pues a lo mejor pierdo la oportunidad y tiene un costo, o dejo de ganar y ese es mi costo de oportunidad. Entonces aquí hablamos en el eje vertical que cuando tenemos un bajo costo, si nos retrasamos, no hay una gran pérdida de oportunidad, entonces podemos ir más lentamente descubriendo o reduciendo la incertidumbre. Si es en la parte superior, en el eje vertical, de que hay un alto costo de oportunidad de atrasarnos, pues tenemos que invertir mucho más fuerte para poder entonces ir entendiendo o descifrando la incertidumbre que se genera. En el eje horizontal decimos que en la parte izquierda
la incertidumbre permanece muy alta hasta que nosotros hacemos una inversión completa. Es decir, la curva que ven ustedes abajo, tenemos que invertir todo completo para poder ver si funciona o no funciona y reducir la incertidumbre. En el eje horizontal, en la parte derecha, la incertidumbre puede ser reducida gradualmente con inversión incremental. Es decir, hacemos un proyecto, ese proyecto lo dividimos en etapas o en actividades, y algunas actividades nos ayudan a ir reduciendo la incertidumbre, que a su vez nos va a ir dando luz para los siguientes pasos, si los tenemos que hacer o no, y si acaso fueran a fallar, pues que no tengamos una falla tan costosa como en el primer caso. Entonces ustedes ven la secuencia. En el caso, en el cuadrante superior izquierdo, estamos hablando que todas las inversiones y todos los proyectos se hicieron al mismo tiempo, es decir, si falla, falla todo. En el caso de que el costo de oportunidad de retraso, que alguien nos vaya a ganar ese proyecto, es muy importante. ¿Qué pasa cuando la incertidumbre puede ser reducida en el cuadrante superior derecho? Puede ser reducida en base a inversiones incrementales. Pues vamos haciendo una etapa, después hacemos la otra, se traslapan un poco porque traemos prisa, pero no estamos haciendo todas al mismo tiempo. Si algo sale mal, podemos todavía cambiar nuestro esquema de inversiones y de esa manera no gastamos tanto. Si nos vamos a la parte de abajo donde no hay prisa, pues bueno, finalmente lo que hacemos en el cuadrante inferior derecho es, pues primero hace el estudio de necesidades de los clientes, después haces la siguiente etapa y luego la otra y luego la otra, lo haces en forma secuencial. Esto es muy importante cuando hacemos los proyectos. Muchas veces no retrasamos, como dicen, la gratificación, y los emprendedores quieren hacer todo antes. Ahora ya no se consiguen tan fácil las inversiones o los financiamiento de parte del gobierno, pero antes me recuerdo que tenían el dinero, entonces le digo, oye, es que vas a fallar. No importa, ya tengo el dinero. Pues sí, pero lo vas a tirar ese dinero. Entonces es muy importante entender este concepto de esto. Cuando hablamos de Design Thinking, y alguno de ustedes me preguntó, bueno, y vamos a ver Design Thinking, vamos a ver algunos conceptos de Design Thinking. Por ahí les mandé un link para una presentación muy larga para que les pueda ayudar a complementar esto. Pero yo quisiera aquí hablar nada más de dos conceptos o formas de innovar. Una es pensando de adentro hacia afuera, que creo que es por default la que usamos todos. Yo tengo ciertas competencias, soy bueno para algunas cosas, y en base a eso tengo un modelo de negocios también que está trabajando, y que entonces ahí empiezo a ver qué ofertas puedo yo lanzar, y al final es cuando veo qué necesidades tienen los clientes. O sea, qué les voy a vender a los clientes, y muchas veces ni siquiera entiendo muy bien las necesidades. Lo que hago es aumentar y concentrarme mucho en los beneficios funcionales de lo que estoy ofreciendo. Esa es la forma tradicional de adentro hacia afuera. La forma que sugiere mucho Design Thinking, y creo que es la adecuada cuando estamos hablando de innovar, es primero veamos qué es lo que los clientes necesitan, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades relevantes. Y en base a esas necesidades nos vamos hacia atrás para ver qué hay existente en el ecosistema, es decir, en otras compañías que pudieran ser proveedores nuestros y podamos integrar una cadena de suministro para hacer eso, qué podemos ofrecer, y vamos hacia la izquierda, qué diseño de modelo de negocios podemos nosotros tener para generar utilidades, y por último, cómo podemos ejecutar ese diseño. Entonces, son dos formas completamente diferentes las que tenemos nosotros. Si lo vemos en un pequeñísimo resumen, tratando de aterrizar estos conceptos, nosotros en innovación, después en alguna de las otras sesiones vamos a ver una variante de esto, pero decíamos nosotros en la sesión anterior que podemos innovar de arriba hacia abajo, es decir, ¿quiénes son los que pueden aportar ideas en esto? Pues la alta dirección son los que viajan fuera, los que ven prácticamente otro tipo de negocios. Digo, ahora ya no podemos viajar nadie, entonces ya no va a aportar mucho, el top-down no va a funcionar también. Cuando vamos y entendemos las necesidades de los clientes, también es una forma de traer ideas de fuera, que lo vemos en el cuadrante superior derecho. Pero cuando hacemos de top-down, generalmente es lo que llaman el dedo de Dios, pues la gente de abajo no se involucra mucho. Pero es lo más común cuando queremos partir de la innovación incremental. Me voy a la que dice bottom-up, que es de abajo hacia arriba. Esto aplica muy bien en compañías que tienen gentes con grandes conocimientos técnicos. Háblese de las grandes compañías que ustedes conocen. Voy a poner un ejemplo: Siemens, ABB y todas estas compañías normalmente tienen staff con grandes conocimientos técnicos, y ellos se enfocan mucho
de adentro hacia afuera, que es el cuadrante inferior izquierdo. Dice, yo sé hacer todo esto, buscan a veces con laboratorios de universidades o con algunas compañías de ingeniería externas y desarrollan productos bajo esa base, muchas veces sin una gran diferenciación con las innovaciones actuales. Cuando nosotros hablamos de que nos vamos a partir de la parte externa hacia adentro, pues vamos y entendemos necesidades, que es lo que más recomendamos nosotros, y ya sea que sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero entendiendo muy bien las necesidades de los clientes, es decir, de afuera hacia adentro, que son los cuadrantes inferior derecho y el cuadrante superior derecho. Y tenemos también el otro, que es el cuadrante inferior izquierdo, superior izquierdo, donde hablamos que es de arriba hacia abajo, no es tan común pero hablamos, pues tengo esta estructura, podemos hacer esto, y ahí es como partimos en el proceso de innovación. En el caso particular de este señor Dean Kamen, pues partió mucho de su visión de arriba hacia abajo en el cuadrante superior izquierdo, y pues él estaba casado con eso, creo que sigue casado y son gentes que son admirables, pero que desde el punto de vista de negocios pues no tuvo el éxito que se esperaba. Y decimos que aprendemos mucho más viendo y observando las cosas y observando anormalidades en nuestra vida diaria que muchísimos estudios de mercado, y aquí los mercadólogos pues se van a enojar conmigo, cada que digo este tipo de cosas se enojan, pero eso es lo que pienso y es lo que piensa mucha gente alrededor de innovación. No quiere decir que para otras cosas no funcionen, funciona muy bien para otro tipo de temas y son muy útiles y muy importantes. Vean esto, pasaba yo en el fraccionamiento, digo, esto lo hicimos hace muchos años. Esta es una caseta que está en los camellones, ahí en el fraccionamiento donde vivo, y pues resulta que cada una de las bombas que tienen ahí son bombas horizontales, le hacen una caseta de este tipo, el costo de la caseta, una estimación así rápida, junto con la parte de concreto para tener el medidor, pues yo creo que debe costar unas 3 o 4 veces el valor de la bomba. Y decíamos, bueno, y aparte se ve muy feo, a menos que les guste pues algo más campinano. Esto se ve muy feo, las puertas casi siempre están caídas o no están funcionando muy bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue sacar, en base a esto, hace muchos años, sacamos bombas sumergibles, que ya vienen todas integradas, que no necesitan succión y descarga, sino que simplemente la bomba por sí sola, ya nada más la conectamos con la succión, se mete en esa parte derecha del pozo, de la cisterna donde está ahí, y con eso es suficiente. Entonces, ¿cómo de la observación podemos sacar muchas ideas y ver estas anormalidades y tratar de sacar ideas? 2 puntos más para terminar con la sesión anterior. Una parte muy importante es lo que llamamos nosotros el tipo de información. Cuando nosotros vamos al mercado, muchas veces encontramos un concepto que se llama información pegajosa o sticky information, que se refiere a que para la gente es difícil articular esa información, cómo te la pasa en palabras y te explica en palabras lo que ellos están pensando. Y aquí un ejemplo que yo pongo siempre y que me parece muy interesante. ¿Cómo transmiten ustedes a alguien, a sus hijos o a otra persona, cómo andar en bicicleta cuando nunca han andado en bicicleta? Se pueden subir y mostrarles cómo hacerlo, pero no le van a poder explicar en palabras cómo hacerlo. O meterse a bucear en algún lado, explíquenle cómo tienen que bucear o cómo tienen que hacer alguna actividad, subir en una motocicleta, lo que fuera. Entonces, lo mismo de manejo es difícil. Entonces, esta parte se conoce como información pegajosa, o si quieren en inglés mejor porque es pegajosa, se oye feo. Ponerle sticky, información sticky, que nosotros cuando vamos a desarrollar productos es muy importante entender qué sucede con esta información. El otro concepto es lo que se llama aprender haciendo. Esto es muy útil, sobre todo para los que no se han casado. Cuando ya lo saben esto, pueden llegar con su suegro y decir que pues este concepto es muy valioso en innovación y que por qué no les prestan, por favor, a la novia o al novio y pues aprenden haciendo y pues un tiempo así como 2, 3 años o 5 años para ver si funciona o no funciona por este concepto tan valioso de la innovación. Entonces la parte de aprender haciendo es fundamental. ¿Cuántos de ustedes cuando construyen su casa no la conceptualizan muy bien y una vez que ya están viviendo ahí por primera vez, no les gustó? A pesar de que le dedicaron mucho tiempo, vieron muchas cosas, porque no, el aprender haciendo es una faceta muy importante. Aquí está un ejemplo muy rápido de una bicicleta de montaña. Hay un concepto aquí, que no voy a dedicar mucho tiempo a esto, que se llama usuario líder,
Este es un científico de ergonomía de movimientos que le gusta mucho la bicicleta de montaña, agarra la bicicleta, la prueba y dice, oye, cuando yo estoy saltando en alguna parte y me despego mis pies del pedal, al regresar el pedal queda girando y como es metálico, pues se resbala. Entonces ya a partir de esa experiencia de aprender haciendo, resulta con que van mejorando muchos detalles del pedal, ponerle una parte de plástico, que el pedal no gire, etcétera, etcétera. Yo tengo una historia que me platicó un piloto aviador que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y me platicaba que ellos cuando, posteriormente a eso, siempre estuvo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y me decía que ellos cuando fabrican aviones en los Estados Unidos, una vez que los terminan de fabricar, los mandan a Israel y los israelitas los tienen ahí como por un año, año y pico, cuando los israelitas no participaron en la fabricación y al año y pico les dicen qué pueden hacer con esos aviones. Cosas que ni ellos cuando lo diseñaron pensaban que se podían hacer. Eso es learning by doing. Entonces es muy importante a veces en la mentalidad de innovación, de experimentación, porque cuando hay mucho, en casi todos los casos, hay mucho learning by doing, pues es importante que estén experimentando para ir desarrollando esos conocimientos. Y aquí los últimos 2 slides que son importantes aquí. ¿Qué es la parte central de esto? Es dónde debemos de concentrar la innovación. Si la información que tenemos nosotros es muy pegajosa y es difícil de transmitir, pues si el usuario no puede articular esa información, pues hagamos la innovación del lado del usuario. Démosle las herramientas para que el usuario desarrolle esa innovación y ahí ven ustedes instrumentos científicos, pues es el usuario el que los desarrolla, algunos semiconductores y algunas cosas. Ahí hablamos nosotros de qué porcentaje desarrollan en un lado y qué porcentaje se desarrollan en el otro. Si se fijan, hay otros donde el proceso de fabricación y las características técnicas son muy difíciles de transmitir, que son las que hablamos ahí, que están en el área de los fabricantes. El 94% de los fabricantes son los que hacen innovación y solo el 6% participan los usuarios. Y hay otras donde dicen, oye, yo tengo una industria donde tengo proveedores que tienen una tecnología muy sofisticada, pues necesito estar cerca de los proveedores y no me pueden transmitir esa información o porque no quieren compartirlo, porque es muy difícil transmitirla. Entonces lo hacemos del lado de los proveedores, que son los que vienen ahí como gas industrial, el uso de termoplásticos, etc. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Es importante porque cuando nosotros queremos desarrollar innovaciones, es obvio, y decíamos que muchos conocimientos no los tenemos nosotros. Entonces, si nosotros queremos hacerlo con otras compañías que son estos proveedores y queremos participar en ese proyecto para desarrollar esas innovaciones, pues tengan una oficina cerca aquí simplemente para estar transmitiendo los conocimientos. No es que muevan su planta aquí a un lado de nosotros, que tengan a alguien para estar conectando todo este desarrollo, la parte que a ellos les corresponde con la parte que nos corresponde a nosotros como fabricantes, o en su caso, lo que se llama Toolkits for Innovation, que todos los champús, nieves, lociones y todo, los hace principalmente el usuario. No tengo ahí en la otra presentación, les mandé la slide de cómo lo hace. Entonces, aquí la regla de oro es, si la información de la necesidad es muy difícil de transmitir o de articular, pues entonces, si la información de la necesidad y la solución es fácil, pues algo del lado del usuario, de la necesidad. Entonces, muévete hacia el lado de la necesidad. Si la información del usuario es fácil de articular y definir las necesidades o los requerimientos, y del lado de la solución es difícil, pues algo del lado del fabricante o del lado del proveedor de ese fabricante en la cadena de valor. ¿Y qué pasa si las dos son complicadas de transmitirse? Aquí decimos las dos son muy pegajosas, entonces hagamos un prototipo en base a la primera información y hacemos iteraciones sucesivas. Hablamos de que el proveedor, el usuario da su información, el fabricante desarrolla un prototipo, el prototipo lo manda al usuario, lo vuelve a evaluar, vuelve otra vez y así regresamos en el número de veces hasta que podemos desarrollar nosotros las innovaciones. Entonces es muy importante en dónde está el centro de la innovación, dónde enfocarnos para hacer la innovación. Y después de este rollo vamos ahora sí a entrar en la sesión que corresponde a portafolio de productos. Cuando nosotros vamos a definir este concepto de esferas de influencia, lo sacó el profesor Richard Devaney, que es, me imagino, de origen italiano,
Y Richard Rainey, la verdad es que ha hecho un trabajo fantástico. Esta sesión y la siguiente vamos a trabajar mucho con material de Richard Rainey. Hizo un libro que se llama Supremacía Estratégica, y yo se lo recomiendo ampliamente, o si no, pues cuando menos leer el artículo que tiene que ver con las esferas de empresa. Entonces es lo que dice, miren, para poder analizar una empresa, cómo estamos, definan zonas. Y le llamamos esas zonas de geoproductos, es decir, por un lado podemos ubicar zonas geográficas y por otro lado podemos ubicar productos. Entonces yo puedo decir el producto A en la zona geográfica X, puede ser un estado, puede ser una ciudad, puede ser una zona del país, puede ser un país en completo. Entonces tenemos varias alternativas para clasificar. Una alternativa a poner geografías, pueden hablar por segmentos de los clientes en zonas geográficas o pueden hablar por canales de distribución también en zonas geográficas o simplemente por país del lado de la geografía. Los productos, nosotros tenemos que definir cómo va a ser o hasta qué nivel o qué tan estrecho vamos a hacer nuestra definición o tan precisa o qué tan amplia la podemos hacer. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que Procter & Gamble dice, pues vamos a analizar aquí todos los productos de cuidado personal que vendemos en el continente americano. Pues ahí la información realmente va a ser muy, muy concentrada y pues creo que pocas información vamos a sacar que nos permita tomar decisiones. Es muy fácil conseguir esa información, pero también la ventaja o la utilidad que tiene esa información va a ser muy poca. La otra opción es reducir y estrechar más esta información, decir, bueno, queremos jabones en el noreste de México, o jabones por estado, o jabones por región en las mismas ciudades, dividir un estado en varias zonas. Podemos dividir la zona de jabones también por diferentes clasificaciones de jabones. Entonces podemos irnos tan estrecho como sea posible. Y pues aquí la parte importante es que mientras más estrecho sea la definición y más específica sea esta definición, obviamente la utilidad sería mayor. Pero también la contraparte es que también sería más costoso y muchas veces más difícil de conseguir la información. Con los avances que tenemos de la información ahora, creo que podemos perfectamente bien hacer clasificaciones más estrechas de lo que llamamos geoproductos, que es lo que vamos a estudiar en estos momentos. Entonces, mientras más pequeña sea, más estrecha sea esta definición de producto o mercado, pues desde el punto de vista de información y de la calidad de la información es mucho mejor. Tienen que ver la parte del costo y la parte pues del esfuerzo para conseguirlo. Ahora vamos a ver entonces qué integra una esfera de influencia. Pues la primera parte de la esfera de influencia es el core, no sé cómo decirlo en español, la parte central, el core, la parte central del negocio. Ahorita lo vamos a ver cada uno. Alrededor del core ponemos lo que se llama, estoy respetando los nombres, porque para seguir con ese secuencia, ahorita los explicamos en detalle, lo que llaman intereses vitales, que no es más que los productos complementarios que refuerzan al core. Y luego tenemos lo que llaman buffers. Si hacemos una analogía con los buffers, pues los buffers es como la zona defensiva, cómo sirven los buffers para proteger al core. Ahorita tocamos el detalle de esta parte también. Y luego tenemos aquí, aunque están en el mismo círculo, no son la misma cosa, las zonas pivote, es decir, muchas veces nuestro core, como lo vamos a ver en unos minutos, nuestro core está siendo atacado, se está erosionando su potencial de generar ingresos, las utilidades cada vez son menores, las ventas puede ser que también se estén encogiendo. Entonces, ¿cómo tenemos que tener cosas nuevas? Estas zonas pivotes entiendan la zona de productos nuevos de innovación, que en el futuro cercano o futuro más lejano son los que van a venir a revitalizar al core. Yo pensaría que ahorita por la premura pues tenemos que pensar en tener algunos que sean para que más cercanos nos revitalicen el core y otros para un poquito horizontes de tiempo un poco más lejanos. Y el último, que es la otra esfera, es lo que llaman las posiciones, pues no sé, forward positions, es como posiciones de ataque. Alguien de mi competencia se está metiendo, tratando de atacar mi core, pues entonces me decían cuando jugaban fútbol, mi hijo que tenía un equipo allá en Fuerzas Básicas, decían de que lloren en mi casa, que le estaban pegando muchas patadas y le reclamo al entrenador del Atlas, le digo, oye, ¿por qué están pegando los muchachos? Y me contestó de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya, que lloren en la tuya. Entonces aquí el forward es que lloren en la tuya. O sea, voy y te ataco
Y entonces, para que tú también te distraigas, vamos a ver ahorita cómo funciona este tipo de estrategia. Normalmente las empresas no tienen una sola estrategia, son muchas y lo único es que a través de interpretar de esta manera y teniendo la información, nos ayuda mucho a armar un portafolio de acciones o de productos y de acciones estratégicas mucho más coherentes. Entonces vamos a ver primero el core. ¿Cómo distinguimos qué es el core? Pues es, si ustedes tienen varias divisiones o diferentes líneas, pues cada línea tendrán que hacer este análisis. Y esto de acuerdo a lo que decíamos, por zonas geográficas, y dentro de las líneas a lo mejor quieren subdividir y pueden hablar por subcategorías de producto para que ustedes puedan analizar. Dice, es la parte de la compañía que tenemos, pues que es la que nos genera la mayor parte de nuestros ingresos y de nuestras utilidades. Hablamos de línea por línea. Entonces, eso es lo que es el core, para no complicarnos mucho. No se confundan con competencias clave, que es un concepto muy común y que hemos analizado por muchos años. Esto no son competencias. Estamos hablando de líneas de producto o de servicios que son la clave en esa línea que ustedes están analizando. Entonces, ¿qué sucede en estos tiempos? Cuando alguien llega y empiezan a atacar su core business. Si no hacemos una estrategia, a lo mejor va a llegar alguien, y más ahora que está sucediendo esto de los chinos. Y les voy a decir una crítica que hago yo en México. Todo el mundo dice, ¿qué empresa es exitosa? ¿Qué productos son los que venden? Y casi agarran el catálogo, se van a China y tratan de traer algo que pueda competir con eso. Entonces, es una estrategia muy pobre, que funciona en ocasiones y da rentabilidad. En estos tiempos donde el dólar va a estar más alto y todo, puede ser que tenga algunos contras importantes y que pueda hacer reevaluar ese tipo de estrategias, pero es algo que ha sucedido muchas veces. Traernos productos maduros, cero innovadores, de alguien que ya tenía esa parte del mercado, y es lo que llamamos nosotros un juego suma cero. Si yo gano algo de esa participación, pues el otro la pierde. O si entro y compito muy fuerte en precios con una calidad más baja, pues probablemente los dos perdamos. Entonces es un juego suma negativa que se llama. Entonces esto está sucediendo mucho. Bueno, ¿y qué pasa si ahora, con esta crisis, nosotros tenemos que nuestro core se está viendo afectado? Vamos a ir tocando el detalle. Y aquí hay un análisis que hace otro profesor que se llama Christoph, en un libro se llama Unstoppable, que también sacó 3 libros. Uno se llama Profit from the Core, un segundo Beyond the Core, y el tercero, que este es el de Unstoppable. Esta gráfica, que con las siglas se llama Focus, Expand and Redefine. ¿A qué se refiere esto? Oye, si tienes un problema en tu core y es un problema leve, pues enfócate, entra en la fase de enfoque, que es la primera. ¿Y a qué se refiere con esto de enfoque? Oye, fíjate que con lo que ha sucedido, hemos perdido diferenciación en mi core. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Replantéate qué tienes que hacer para aumentar esa diferenciación, o reforzar o revitalizar esa diferenciación. La otra es, pues, mi estructura de costos la tengo que mejorar. Entonces, siempre busca cómo mejorar tu estructura de costos. Siempre. Esto es permanente. Muchas veces pueden mejorar significativamente el producto, mejorar tu diferenciación, lo que hablábamos en la primera sesión, mejorar tu habilidad para competir. Y esa habilidad para competir es tu habilidad para diferenciarte. Te estás diferenciando, estás logrando separarte de los demás competidores, revitalizas tu core y aparte mejoras mucho tu estructura de costos con relación a cómo estabas antes. Entonces, esto es una función permanente. Aquí le llaman la fase de enfoque. Oye, fíjate que mi core pues tiene mucho más potencial y yo la verdad es que no estoy explotando mucho mi core. Por eso hace muchos años, y sé que esto me van a regañar muchos de ustedes, hace muchos años, de tantas crisis que me ha tocado a mí vivir, decían que los más ineficientes son los que mejor salen de las crisis, porque hay muchas formas de mejorar. Cuando una empresa tiene todo al máximo de eficiencia y tiene una participación altísima en el mercado, se cae el mercado y pues se cae todo. Y cuando una empresa no está tan bien, pues hay muchos grados de libertad para mejorar. A eso se refiere con hacer o desarrollar el potencial de operaciones del core, buscar cómo podemos hacer. Y la otra que tiene que ver con estas 3 primeras, que dicen, oye, ¿cómo desalentamos a los competidores de que no estén invirtiendo en mi core business? Pues bueno, lo hacemos aumentando la diferenciación. ¿Cómo es la disuasión de ellos? Pues mientras más fuerte sea la diferenciación, menos van a entrar en esa parte.
Mientras la posición de costos en la estructura de costos sea mejor, también les va a costar más trabajo y eso es un disuasivo que debemos de tomar en cuenta nosotros. Oye, ya no alcanza con esto que hablamos de enfocar, pues vamos a la segunda fase. No es suficiente esa medicina. Es necesaria, pero no es suficiente. Entonces nos vamos a la fase de expansión. La fase de expansión y dice, oye, ¿cómo podemos nosotros lograr atender nuevas áreas o buscando a través de lo que llaman el hallazgo de los clientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos expandir? Y ahorita voy a explicar lo que llaman las adyacencias. Hay que tener algunos cuidados con esto y empujar un poco nuestro negocio clave, empujar un poco más los límites de ese negocio para poder hacerlo crecer y recuperar parte del crecimiento que hemos perdido, de la rentabilidad que estamos perdiendo con esto. Vamos a ver qué son las adyacencias. Las adyacencias, digo, aquí está un ejemplo. Voy a enfocarme en 3 de ellas, que son las que a mí más me gustan, pero no quiere decir que las demás no sean importantes. Una es, busquemos nuevas necesidades de los clientes que podamos atender con las tecnologías que tenemos actualmente. Entonces, si hablamos de nuevos segmentos de los clientes, decir, oye, yo tengo un producto, a lo mejor haciéndole algunos cambios, puedo desarrollar algunos nuevos segmentos, o con el mismo producto que tengo, hay algunos segmentos que no han sido penetrados o que no los estoy atendiendo, puedo utilizar y atenderlo, o puedo hacer una segmentación todavía más fina. ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera sesión lo de fractalización? Bueno, pues es eso, ir, como dicen, es haciendo más fino y más fino el análisis y sacar productos más específicos para necesidades heterogéneas de los clientes. Pues esa es una opción maravillosa, que tenemos que estar siempre viendo nuevas opciones. Miren, hace un rato veía con uno de mis hijos que está en la parte de la división de agua y nosotros desde hace muchísimos años hemos hablado de suavizadores de agua como una gran necesidad. Todos ustedes gastan muchísimo dinero en suavización de agua. Lo hacen vía comprando productos para suavizar. Cuando lavan la ropa usan suavizadores, usamos para diferentes actividades. Los champús y todo lo que usan las mujeres, cuando tú convences a una mujer, el hombre ya pasa al segundo tema. Siempre pasa así, tristemente. Entonces, usan muchísimos productos, cremas para la cara, precisamente porque el agua no tiene la suavización o las características que se requiere para eso. Y últimamente algo ha pasado, que la calidad del agua se ha ido empeorando y eso ahí nos lleva a que hay mercados que se están creciendo mucho, filtración y otros en ese sentido. Encontramos una nueva forma de sacar un suavizador. En las casas se forma sarro en las tuberías y con el tiempo pues el tubo se estrangula y no puede pasar agua. Y muchos verán que salen unas gotitas de agua, si adicional no tienen presión, un sistema de presión adecuado, pues salen gotitas de agua muy pequeñas y con el tiempo pues esto es un problema muy serio. Este es un suavizador y los suavizadores que existían o que existen llevan energía eléctrica. 2, les tienes que estar cambiando cada determinado tiempo, 1 mes o 2 meses, uno componente de sal, entonces tienen que tener algunos materiales y estar reponiendo. Nosotros encontramos un suavizador que le llamamos cero sarro. Lo estamos lanzando en 1 mes, 2 meses. Digo, no es comercial porque luego Alfonso me regaña y me quiere cobrar comisión. Pero cero sarro es un suavizador que te va destruyendo el sarro que está en las tuberías y a la vez no vas a formar nada de sarro adicional y te va a permitir, sin mantenimiento, sin energía eléctrica, te va a permitir suavizar el agua de tu casa. Es una maravilla, es una necesidad muy relevante y eso nos revitaliza una zona de suavización que mucha gente no compraba porque era complicado de salir. Nos podemos mover a la zona de nuevos productos para atender esas nuevas necesidades y podemos hablar de productos complementarios, como mucha gente hace. Nos podemos mover a nuevos canales, ahora que está el famoso Internet y que hay tantas opciones con costos muy bajos, con costos marginales tan bajos, de poder hacerlo. Entonces, los movimientos de adyacencia nos permiten a nosotros complementar el core y hacer esa fase que le llamamos de expandir. 3 conceptos muy importantes aquí. Primero, busquemos que esos movimientos de adyacencias refuercen el core, que hagan más fuerte el core. No nomás los metamos por meterlos y agreguemos más complejidad sin agregar valor. El segundo es, diríjanse a donde hay utilidades. Aquí el concepto, lo vamos a ver un poquito más adelante, se llama profit pools. Si no hay utilidades, no vayan a esas adyacencias. Mucha gente va, es que se vende mucho. Ahorita lo voy a comentar en los siguientes slides. No es de que se venda mucho, es de que haya utilidades.
Dirígete a donde hay utilidades, son lo que se conoce como profit pools. Y tercero, si eso te ayuda para tener una estructura de costos. Al hablar de superior no quiere decir que de más costos, sino una mejor estructura de costos, es decir, más competitiva, que sería muy importante aquí. Oye, cada que hacemos movimientos de adyacencias, pues analicemos también si me estoy moviendo hacia nuevos segmentos, los clientes son diferentes. Entonces la primera pregunta, oye, de estos 5, los clientes son diferentes, sí. Ah, caray, entonces estás moviéndote un paso de lo que era tu core, son clientes que no conocías, son diferentes a los actuales, entonces hay un paso ahí de que te están moviendo de distancia fuera de tu core. Oye, los competidores, ¿son los mismos o son diferentes? No, pues son diferentes, aunque entonces estás hablando de 2 pasos de diferencia con el core que tenías ahí. Ya estás hablando de clientes diferentes, competidores diferentes. Tu estructura de costos es la misma, perfecto, ahí estamos bien. Canales de distribución son diferentes, entonces tienes que desarrollar otros canales de distribución. Estás hablando de 3 pasos. Y si nos vamos a las competencias, habilidades o capacidades que vienen aquí, que son lo que nos hacía a nosotros únicos, y tienes que buscar otras nuevas, porque en este caso no te sirve, pues hablarías de 4 pasos. Y aquí lo que decimos nosotros es, mientras más pasos o más de estas variables tengas diferentes al mismo tiempo, más lejano vas a estar de tu core y tus probabilidades de éxito declinan mientras más te separas de tu core business. Entonces, mucho ojo con que sea muy atractivo, entramos muy valientes a esto, pero mientras más nos separemos, las probabilidades de éxito y el tiempo en el cual las podemos realizar van a ser mucho más largas. Entonces, ojo, mucho cuidado con esa parte. ¿Cuándo podemos redefinir nosotros el core business? Muchas veces, y muchos de ustedes, déjenme poner la gráfica completa, porque aquí viene con partecitas. Nosotros aquí vemos que el core las utilidades van bajando gradualmente, probablemente las ventas también, los márgenes también, y decimos, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, aquí pusimos 4 casos que pudieran darse en esta situación. No quiere decir que tienen que caer exactamente en uno de los 4, pudiera caer en uno y parte del otro, pero el primero es que nuestro core se está erosionando. Las utilidades van bajando, tenemos mucha presión, porque nuestra habilidad para ejecutar con las nuevas condiciones, pues hemos mermado un poco, no hemos avanzado al ritmo del que el mercado requiere, o que simple y sencillamente hay áreas de mercado o industrias donde nosotros participamos, o segmentos que participamos, que ya no hay utilidades al hacer eso, o que nuestra posición en relación a los demás está erosionando. Cualquiera de esas opciones es una razón para revisar cómo podemos nosotros revitalizar nuestro core business. La otra, se me ocurre, quisiera guardar la proporción aquí, ¿qué pasa con los restauranteros ahora? Pues ahora esto se va a alargar. Lo que vemos nosotros es que esto de que se acaba, el único que tiene domado la curva es nuestro presidente. Fuera de ahí, fuera del palacio, esto va a seguir probablemente hasta octubre, y en octubre viene una nueva racha porque es la temporada de influenza y la temporada de invierno. Por lo tanto, vamos a tener que enseñarnos a convivir. Y eso de cero contacto que platicaba María Elena en alguno de los cursos, María Elena Vázquez en alguno de los cursos, pues va a ser la norma. Y entonces ya no vamos a ver nosotros los restaurantes como los veíamos antes, de que íbamos y muy alegres y unos amontonamientos en el restaurante. Entonces, lo que es el negocio del restaurante, que para muchos era atender ahí en el restaurante, en su piso de atención, pues ahora su negocio va a ser entregar a domicilio. Y muchos no estaban preparados o estaban en una estructura de costos muy desfavorable, donde el local era muy costoso, la gente que iba ahí también tenía un costo muy alto, y pues ahora van a tener, ya se movió mucho el pool de utilidades, se movió a otro tipo distante en la cadena de valor, se movió a los que están, lo que llaman el dark kitchen, que están en zonas industriales que no tienen por qué estar en una renta cara y que pueden hacerlo con una estructura mucho más favorable. Otros 2 casos que se pueden presentar aquí. Se me olvidó quitar la animación, pero el tercer caso es, hay una amenaza al core porque hay un nuevo modelo competitivo o una tecnología disruptiva. Esta es la plática que mencionaba yo al principio. Es una plática bellísima que vamos a ver en la sesión 7,
Estoy seguro que les va a impactar por lo hermoso y lo útil que va a ser para entrar en la parte digital. Pero todas estas tecnologías digitales del costo marginal cero, pues nos van a hacer cambiar nuestros modelos de negocios, queramos o no queramos. Acuérdense lo que decía la sesión pasada, el mercado siempre gana, no siempre vas a ser tú, pero el mercado sigue avanzando a su ritmo. Si tú por alguna razón no adoptas lo que tienes que hacer para poder capturar ese mercado, pues alguien lo va a hacer. Entonces aquí es muy importante que van a entrar nuevos modelos de negocios mucho más eficientes, entrar en otro nivel de eficiencia. No es que sea un modelo más eficiente, sino es otro nivel de acceso, de uso que vamos a tener. Y esa parte va a ser muy importante también prepararnos porque el core business de alguna manera se va a ver afectado muy fuerte por una estructura de costos desfavorable y eso es algo que está empezando a suceder en muchos tipos de negocios. Un ejemplo, ahora que entraron los Uber, Airbnb, pues vean los negocios tradicionales cómo les ha afectado esta parte. Y el último que decíamos de cuándo redefinir el core, pues se estanca la fórmula de crecimiento. Resulta que veníamos por años creciendo y mejorando nuestras utilidades o al menos manteniéndola. Y pues ahora vemos que los números cada vez, pues ya no funciona mucho esa fórmula, las necesidades están cambiando. Esto del famoso COVID, hablamos de la nueva normal. La nueva normal va a ser probablemente significativamente diferente en muchas industrias y en muchos segmentos, va a ser muy diferente, entonces probablemente la diferenciación que teníamos antes y la forma en que, y la fórmula que tenemos para poder crecer y operar el negocio, pues vamos a tener que cambiar. Entonces, esto nos lleva a tener que redefinir y rediseñar el negocio. Y entra la tercera fase que le llamamos redefinición. Y la redefinición tenemos que tener dos indicadores aquí muy importantes. Persigan los pools de utilidad del futuro, no las ventas del futuro. Yo sigo yendo a todo mundo, raro, digo, no me ha tocado en mi vida profesional en que me digas que aquí hay mucho dinero de utilidad. Hay mucha venta, son millones y millones de ventas, miles de millones de ventas. Pues sí, pero ¿cuánto hay de utilidad al final de eso? Entonces, construir formas de diferenciación competitiva, enfocarse en cambios estructurales. Aquí sí tendríamos que hacer un cambio más importante en el modelo de negocios. Y por último, este modelo y esta redefinición pues nos va a llevar a nosotros a desarrollar nuevas competencias en áreas que antes no eran importantes para nosotros, que ni las conocíamos o las tercerizábamos y que ahora pues en esta redefinición vamos a tener que desarrollar nuevas competencias claves. Déjenme ponerle, bueno, la diferencia ya lo explicamos aquí, que es un profit pool, perdón. Un profit pool no es la mezcla de ventas o el volumen de ventas vendido en una cadena de valor, de principio a fin, desde de materias primas hasta el final, el que lo llega al cliente final, no es las ventas, no se refiere a eso. Se refiere a la misma cadena, pero las utilidades que se generan en toda la cadena. Y ahorita vamos a poner ejemplos que son interesantes para algunos de ustedes. Tenía una selección con Tona. Hemos hecho una selección de otras industrias, pero ahorita puse algunas nomás para ilustrar quién es el que gana dinero. A veces yo les digo de broma a algunos amigos que tienen empresas, les digo, ¿para quién trabajas? Y pues voltean y no saben a qué me refiero. Pues a veces nosotros estamos en una cadena de valor, pero el que captura valor es el que sigue o es el que está antes, entonces tenemos que entender muy bien para quién trabaja. Y una de las suposiciones es que si nosotros generamos ingresos, las utilidades vienen por sí solas. Ese es un error. Error garrafal. Segundo, la concentración de ingresos lleva a concentración de utilidades. Igual, referido al anterior, estamos completamente equivocados. Y tercero, busquemos más allá de los ingresos para ver los pools de utilidades de donde nos vamos nosotros a decidir competir o a competir con nuestro core business. Vean ustedes el caso de los autos. Cuando veamos en la sesión 7, cuando veamos arquitectura de la cadena de suministro, van a ver un ejemplo muy claro de las PCs contra los autos y por qué los fabricantes de autos estamos haciendo. Entonces, cuando hablamos nosotros de la manufactura de autos, vean ustedes en esa área es cuál es el margen de operación. Ahí están viendo ustedes todos los que intervienen en la cadena. Vean, el área que está sombreada son las utilidades o el profit pool de cada una de estas. Y vean cómo el que más gana en la industria automotriz son las aseguradoras. El siguiente, servicios, tiene una parte muy importante. Hay una parte, bueno, gasolinas ahí viene reflejada.
Tenemos los que hacen los financiamientos, también tienen una parte importante. Los préstamos para autos también tienen una parte importante. Pero fíjense cómo el que vende los autos está en un porcentaje muy pequeño y son los más representativos en la cadena. Entonces, ¿dónde me acomodo yo en la cadena para poder ir sobre los pools de utilidades? Vamos a ver este otro ejemplo. Este es el de las computadoras personales. ¿Quiénes ganan en computadoras personales? Los ganan los que hacen los microprocesadores, háblese Intel y algunos de los otros fabricantes. Ganan los que hacen el software, algunos en periféricos y en menor grado el que fabrica las computadoras personales. Y esta es una gráfica de hace años. Creo que si ahora la ponemos, el de computadoras personales va a ser mucho menor el porcentaje de ganancia y son los que a veces llevan un esfuerzo también muy importante. Entonces, el que da servicios también tiene un porcentaje alto de profit pool. Fíjense cómo cambia cuando analizamos nosotros y cuando vamos a entrar en una industria, pues no es nada más yo quiero fabricar o yo quiero vender. Es importante entender dónde hay utilidades. Esto es un análisis que sacamos hace algunos años de hacia dónde van las utilidades en la industria farmacéutica. Vean ustedes cómo los que más, la que viene con un verde más tenue, es cómo sería en el 2020 y cómo era en el 2010. Vean ustedes cómo los hospitales son los que más capturan valor. Aquí lo ven ustedes en la gráfica. Estos hospitales son los que están capturando más valor que cualquiera de los otros. Entonces, es importante entender dónde están las zonas donde pudiéramos nosotros tener mejores resultados cuando nos metemos en una industria. El café, que es más sencillo, está más al alcance de todo el mundo. ¿Cuáles son las utilidades operativas? El que produce, pues tiene ganancias pequeñas, muy pequeñas del café. Los que son los traders, como llaman los comerciantes o los brokers, pues también tienen ganancias relativamente pequeñas. Los exportadores un poquito más. Los que lo procesan mucho, aquí está concentrado en dos. Los que lo procesan, pequeño pero interesante los que lo distribuyen, pero el otro es el que tiene ya el negocio del café para atender a los clientes. Entonces, fíjense muy bien cuando vemos esto, ¿dónde hay que meternos? Pues metámonos donde hay más utilidades, no donde hay más ventas. Y esa es la parte del mensaje con esto de profit. La otra parte que decíamos en esto de redefinir, este Terapo, antes de entrar con alguno sobre todo cuando empezaron con lo de la música y cuando empezaron a meterse en algunas otras áreas, vean cómo tenían actividades que eran core para ellos y luego había muchas actividades que no eran claves para ellos, que las tercerizaban o en las cuales se desempeñaban. Ahí ven ustedes en su eje vertical que se desempeñaban mucho más débil que antes. Si ustedes ven al lado derecho, muchas actividades eran nuevas, ni siquiera se desempeñaban, lo hacían con terceras personas, con terceras compañías. ¿Qué tuvieron que hacer? Reconfigurar. Y tomar muchas que no eran core, las hicieron core de ese tipo de competencias y habilidades, tuvieron que adquirirlas y desempeñarse como el mejor en su clase, algunas un poco menos, diferenciadas, suficientemente diferenciadas. Y aquí vemos nosotros lo que hablábamos, las empresas cuando estamos haciendo cosas innovadoras y nos movemos más allá de la mejora incremental o de la innovación incremental, pues tenemos que desarrollar nuevas competencias, nuevos conocimientos y hacer cosas diferentes. Intereses vitales. Intereses vitales nos vamos a referir aquí rápidamente. Este no lo voy a tocar, es de Colony Markets, pero son aquellos que complementan al core. Es decir, yo vendo a un equipo y pues estos son los productos complementarios. Aquí lo que estamos hablando, vendo el equipo, pero necesito una serie de accesorios a ese equipo. Eso es lo que llamamos nosotros como interés vital. Ese interés vital debe de reforzar al core. Es muy importante que refuerce el core. Todos los accesorios, complementos para un equipo o un componente o servicios, igual son lo que llamamos nosotros interés vital. Y aquí lo que hacemos es, primero la definición de lo que es un complemento. Aquí teníamos que hablar de dos definiciones. Un complemento es aquel que si vendes un producto, venderías más de los complementos también. O sea, van en el mismo sentido, se acompañan. Estos complementos, podríamos decir, pues ya vendí yo, vamos a pensar, un coche y pues estoy vendiendo un financiamiento también. Entonces, en muchos casos vendemos algunos otros componentes adicionales y esto nos lleva, vendo un seguro, vendo algunas otras cosas, a entender que cuando hay productos complementarios, lo que podemos hacer cuando algunos de los productos core, su precio
está siendo demasiado bajo, que no nos permite en ocasiones tener utilidades, es lo que le llaman loss leader. Cuando le vendemos a un distribuidor, pues te lo van a pedir casi al costo o abajo del costo, es lo que le llaman loss leader. Y dicen, bueno, ¿qué sentido tiene vender eso si no es que yo pueda complementarlo con algo donde pueda recuperar esas utilidades? Y esto es lo que llamamos nosotros paquetes, en inglés le llamamos bundling. Y aquí decimos cuándo podemos usar paquetes, y es una herramienta muy interesante. Hablamos de paquetes cuando queremos atraer a los compradores que son muy sensibles a los precios, sin necesidad de dejar fuera a los que no son sensibles a los precios, que pueden seguir comprando a precios normales y que podamos seguir teniendo mejores utilidades con ellos. Entonces aquí hablamos de dos conceptos en cuanto a paquetes: el paquete puro o el paquete mixto. ¿A qué se refiere con el paquete puro? Yo solo vendo en paquete, no te lo vendo separado, te vendo nada más el paquete completo. O te lo vendo mixto, es decir, te lo puedo vender separado el componente o te lo vendo en paquete o en diferentes paquetes que tenemos aquí. Déjenme explicarle en qué consiste. Hay dos tipos, cuando hablamos de paquetes, hablamos de dos tipos. Cuando vamos a juntar, hay uno que le llaman el paquete líder, cuando tenemos un producto líder que tiene una demanda muy alta, pero también tiene una percepción de precio muy baja y que la gente busca tener una utilidad muy baja. Entonces, incrementar el volumen de ventas del líder, pues teníamos que reforzarlo o complementarlo o subsidiarlo con alguno que no sea líder y que nos ayude a mejorar nuestra contribución en eso. Ahorita vemos un ejemplo. El otro que le llaman el paquete conjunto. Paquete conjunto es los dos productos tienen más o menos las mismas características de márgenes y de demanda. No es que uno es muy demandado y el otro no tanto, sino que los dos están muy similares, entonces podemos venderlos también en paquete, pero vamos a hacer una diferencia. Pongámoslo esto ya en números. Tenemos dos componentes, un producto A y un producto B. El producto A, el precio, es de 5 y el producto B es de 15. Esa estrategia de componentes puros, pues es la que usamos la mayor parte de nosotros, porque no hemos explotado todas las maravillas que tiene esto de los paquetes. Entonces resulta que si vendes el A, lo vendes a 5, si vendes el B, lo vendes a 15. No hay paquetes. Nada más vendo componentes, no vendo paquetes. La otra digo, oye, tengo yo un paquete y entonces resulta que el A, que es el líder, es muy demandado, pero también sus márgenes están más apretados. ¿Qué pasa si vendemos A junto con B? Pues en vez de descontar el B, que es menos sensible a los precios, descuento el A. Es decir, en vez de vender el A, lo vendería en vez de a 5, lo vendería a 2.5 y el B lo vendo en 15. Quiere decir que el paquete completo se vende en 17.50. Estamos haciendo un descuento. ¿Qué estamos haciendo aquí? Transfiriendo utilidades de un artículo que tiene mayor margen a otro que está mucho más apretado en margen. Esto es un trabajo que hay que hacer con todas las líneas de productos para no dejar huérfanos a los productos. Es lo que se llama productos huérfanos. Los dejan solos, los mandan a la guerra y luego sale con que no ganan dinero. El joint bundling, que es el paquete conjunto, es, bueno, A y B tienen más o menos la misma demanda, tienen similares márgenes de utilidad, pues entonces vendemos A y B y los dos te los doy por 17.50. Y ustedes dirán, pues es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? Porque en uno te rebajo el paquete, el producto A, te lo rebajé a 2.50 y el otro no lo rebajé. Entonces ellos cuando van a etiquetar en el negocio el que le están vendiendo, pues va a poner un precio mucho más competitivo en ENA, que es el que es más sensible y mucho más elástica su demanda al precio. En el caso de A y B, juntos a 17.50, pues ellos rebajarán los dos en esa proporción. Entonces, fíjense cómo hay diferencias. Nosotros hemos usado esto en algunos productos desde que empezamos y prácticamente algunos erróneamente porque debería haber sido un leader bundling y lo seguimos haciendo como joint bundling, cosa que ha sido un error, pero bueno, convencer aquí no ha sido muy fácil de cambiar esta parte. Es decir, si yo tengo un producto que es el que me interesa mucho vender y tengo un complemento que tiene un margen mucho más alto, transfiere utilidades a este producto y pone este producto más barato y el otro déjalo a su precio. Es una cuestión semántica, pero también tiene implicaciones en el negocio. Y el otro es, oye, pues yo puedo venderlo
en paquete, como lo que hablábamos aquí, ahí vea 17.50 en la segunda opción, y podemos vender el A5 y el BA15, como tú quieras. Podemos venderlo por separado, lo podemos hacer en conjunto. Esto es una herramienta muy importante. Déjenme decirles antes de continuar una parte muy importante. Cuando hacemos paquetes nosotros, hay una parte cuando manejamos líneas de productos. No lo tenía planeado para la siguiente sesión, que vamos a ver líneas de productos, ya cómo se manejan y cómo se mapean. Hay lo que se llaman barreras de precio. Y voy a poner dos ejemplos para ustedes que son muy importantes. Cuando ustedes viajan, les dicen, viaje si vas a estar 5 días en un lugar. Te dicen, viaje si viajas por 5 días, entonces te doy el paquete avión con hotel, con sobre todo Cancún y muchas otras aplicaciones, y te dan a veces un costo muy similar al costo del puro avión. Incluyen el hotel, a veces incluyen alguna serie de gastos adicionales. Y la pregunta aquí es, ¿por qué lo hacen? ¿O qué están buscando con esa opción? Pues lo que están queriendo es dirigirse a las gentes más sensibles. ¿Quiénes son los viajeros más sensibles? Los viajeros de turismo. Si yo viajo por el negocio, puedo irme en primera clase, pagar lo que sea, porque el que lo paga es la empresa. Y entonces no son muy sensibles al precio. Por lo tanto, lo que haces es, haces esos paquetes también como una especie de barreras de precio para separar entre quienes son viajeros de negocio y quienes son viajeros de placer o turistas. Y así los más sensibles son los turistas. Yo trabajo en una gran compañía y me pagan primera clase. Pero cuando voy con la familia, viajo muy diferente. O sea, son dos contextos completamente diferentes. Entonces, aquí la parte importante, esas barreras de precio son fundamentales y para eso nos sirven los paquetes. Entonces, hay que tener el core y hay que tener muchos productos complementarios. Háblese de garantías, háblese de financiamientos, háblese de muchas otras cosas que podemos acompañar con oferta del core. ¿Para qué? Para que podamos entonces nosotros mejorar mucho nuestra rentabilidad y no vender los puros productos en forma individual. Déjenme ponerles otro ejemplo muy simple. Vendemos compresores y los compresores que son de pintores. El pintor es el más sensible al precio. No requiere un compresor de grandes características. Cuando el compresor es para alguien que está en una fábrica de muebles, ahí la calidad es fundamental. Ahí no tenemos ningún problema. Pero si vamos a un pintor, los pintores compran cualquier cosa que se les ponga enfrente, no les importa si dura más, si dura un mes, si dura mes y medio o 2 meses. Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo de mucho más vida y mucho mejor característica, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo quiero dirigir a los pintores y darles un mejor precio? Les pongo algo que nada más al pintor le interesa, como una pistola de pintar en el paquete, la manguera y todos los accesorios para un pintor, y a esa le pongo un precio muy bajo. Ahí estoy haciendo una barrera de precio. ¿Qué es lo que decía hace un rato en alguno de los slides? Yo quiero ir a los muy sensibles al precio, pero no quiero perder a los que están dispuestos a pagar por todo. Entonces, cuando hago eso, va muy específico dirigido a los pintores, hago una oferta con mucho menos rentabilidad, comparto con otros complementos que me generan mayor rentabilidad, que le transfieren al producto central y logro el objetivo, sin dañar el mercado que sí me paga por la calidad. Entonces, esas son las barreras de precio. Son muy importantes cuando separamos en categorías, establecer barreras de precio. Les vamos a dar una lectura para que ustedes analicen la forma de crear barreras de precio. No lo pensábamos ver la siguiente sesión, pero si se requiere, pues tocamos un poquito barreras de precio. Sí, ya me está diciendo Tona que ya me calle, pero déjenme seguir con buffers. ¿Sí? Es que aquí Tona luego me regaña. Pero buffers es fundamental. ¿Qué es un buffer? Es una estrategia defensiva. Oye, nos están atacando nuestro core. Pues yo creo que quiero es un defensa. Si ustedes lo ven en fútbol, ¿qué pasaría si dejan al portero solo? Pues va a llegar el delantero, los medios del otro equipo y van a llegar directamente al portero. Ya no queremos pensar qué va a suceder después de eso. Entonces, el buffer lleva una función defensiva cuya función es proteger al core. Y esa forma de proteger al core puede tener varios roles, los que tenemos que hacer aquí. Es como un fusible. Estos podemos desgastar, sangrar el buffer con tal de defender al core. No es necesario que en el buffer, y ahorita lo platicamos, no es necesario que en este buffer tengamos muy buena rentabilidad. Sería deseable. Muchas veces lo logramos. Nosotros tenemos buffers y a veces son relativamente rentables. Pero la idea fundamental es proteger al core, no canibalizar al core. ¿Okay? Entonces,
Caray. Perdón. ¿Qué sucede cuando nos empiezan a apretar mucho de fuera y empiezan a apretar todos los círculos, a hacer ataques con posiciones de ataque ellos para poder penetrar en nuestro core? Pues necesitamos contenerlos y una forma de contener es una estrategia defensiva con los buffers. Vamos a ver cuáles serían los roles que podemos tener, los roles de marcas que podemos nosotros manejar para manejar diferentes en la línea de productos, algunos de estos buffers que quisiéramos hacer. Utilizar nosotros. Hablamos de productos que no tienen nombre, no tienen marca, o marcas privadas que llegan con un precio muy bajo. ¿Cómo nos defendemos de él si yo tengo una marca muy buena? Pues bueno, hay compañías, una compañía detallista, una compañía de retail, muchas veces tiene lo que se llama todos los días bajos precios, que es el EDLP, que le llaman Everyday Low Prices, que es una forma de competir. Hay otros que probablemente ustedes no lo conozcan mucho, pero que lo ven mucho, porque así es, supongo que así es Palacio de Hierro, es Liverpool y muchas de las tiendas departamentales, es lo que llaman high-low. Durante la semana que no hay mucha gente, los precios permanecen normales, el fin de semana tienen muchas promociones para que la gente vaya y compre, y eso es lo que se conoce como high-low, es otra forma también de cortar precios temporalmente y hacerlo en forma repetida para mantener a los agresores pues contenidos. Y si nosotros queremos hablar de buffers aquí, hablamos, hay algunas que son lo mismo, nomás tienen diferentes nombres, ¿no? Una es lo que le llaman, en la época que fue Luis Echeverría Álvarez, así como es ahora AMLO, platicaba con Nora al principio, pues le decían en todos los periódicos, era lea, 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 entonces cada que veo esto me acuerdo de él, no con mucho gusto, porque estamos igual que ahorita, pero la famosa de alternativas menos costosas, o segundas marcas, o marcas de flanqueo, estas pues son opciones que podemos sacar un producto que no es igual al otro. Ahorita doy algunas indicaciones para que nos ayude a protegernos un poco de esto. Hay otras que le llamamos marcas de pelea. La marca de pelea no me importa perder en esa marca, pero lo que quiero es protegerme del otro y defender con toda la fiereza pues lo que está sucediendo. En ocasiones le puedo vender con marcas privadas. Me decía un amigo que vende cosas de alimentos, me dice, pues mira, me bajó mucho las marcas propias, pero me subió mucho las marcas privadas ahora que le ven a las grandes superficies y se ha crecido un 20%, entonces, bueno, es una tendencia a moverse hacia los precios un poco más bajos. Ahí lo que queremos crear es puntos de paridad con las ofertas baratas. También ahí, saquen de costos, no las relacionen mucho con sus líneas y es una parte importante. Me voy a ir a los dos renglones de abajo de esto. Si las marcas de pelea las ven conectadas con las otras marcas de portafolio, les van a dañar. Siempre que hablamos, y lo voy a comentar en la siguiente sesión, siempre que hablamos de marcas, ya la decisión no es nomás de poner un precio a un producto en una línea de productos. Ya cuando hablas de línea de productos, tienes que pensar en toda la línea porque el precio que le pones a uno afecta a los demás. Pero ahorita no me detengo mucho, simple y sencillamente no diseñen estas marcas de pelea tan barata que pueda afectar la imagen de los otros productos en la línea o del mismo core. Entonces tengan mucho cuidado, hay un nivel al cual lo podemos hacer y lo que se trata es no traten de tampoco canibalizar las marcas, ¿no? ¿Por qué no canibalizar? Bueno, pues lo que tenemos que tener cuidado, hagan diseños diferentes, no agarren lo mismo, quítenle algo y saquen que se parezca mucho a lo que tienen ahí, o hagan diseños diferentes, más económicos por supuesto, separen los canales de distribución de ser posible, muchas veces no es tan sencillo, excluyan servicios, de la garantía de este son 6 meses, en el otro tengo 2 años, lo que sea. Entonces esta parte es importante cuando estamos manejando este tipo de alternativas. Ahora, cuando nosotros flanqueamos y hablamos de buffers, pues hablamos de buffers no nada más en la parte de abajo de los precios. Si hay alguien que tiene un producto premium, también tenemos flanquear arriba, que ahorita no traigo el ejemplo, pero que nosotros lo hacemos con relativa frecuencia, sacamos productos de mucho más calidad y luego vamos a ver un efecto al final si alcanzamos, lo que se llama el efecto del precio de atracción. Este es un ejemplo, está esta marca y resulta que hay productos chinos de muy baja calidad percibida y también de baja imagen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tampoco vamos a bajar la alternativa más barata o las segundas marcas o lo que decimos marcas de flanqueo. No la vamos a bajar a que también tenga muy baja calidad percibida, sino simplemente la acercamos, pero dentro de cuidar nuestra marca. Es una forma de contener y de hacer un buffer para este caso. Vean lo que hace, por ejemplo, Bosch. Esto me lo pasó Bosch, así que no hay confusión. Bosch tiene 2 líneas.
Una es la línea fina de Bosch y tienen otra que es, entiendo, digo, no sé mucho de esto, es una línea bastante confiable y todo, pero que no tiene la misma duración y la misma vida que la de Bosch. Son dos marcas diferentes. Una es una marca de flanqueo, flanquea abajo para las alternativas más baratas que tienen ahí. Me voy a pasar ahorita por razón de tiempo, pero les quería decir esta parte de la banda de precios. Hay que entender muy bien en cada producto cuál es la banda de precios que tenemos. ¿A qué se refiere esto? Es una curva que si graficamos nosotros cuál es el precio promedio y cuáles son los precios, el máximo precio y el mínimo precio que hay en el mercado de la competencia, pues resulta con que una banda muy amplia, hay bandas que nosotros tenemos de productos que si nosotros vendemos y hablamos del promedio a 100, hay quien vende a 140 y hay quien vende a 60. Entonces, cuando la banda es más amplia, el nivel de intensidad competitiva es mucho más bajo. No me detengo en los factores que hacen que sea más amplia o más baja para ilustrar esta otra grafiquita. ¿Qué pasa en una línea de productos? Una nieve genérica es una banda muy angosta, estamos hablando de nieves. Luego tenemos otra calidad arriba de esa genérica, esa ya tiene una banda, fíjense cómo el precio promedio es más alto y la banda es un poquito más abierta que la anterior. Y si vamos subiendo a niveles, ahí están algunas marcas, estamos por ejemplo en las nieves que son muy buenas, pues ahí tenemos Baskin Robbins, que está en el lado derecho de la banda, está en las otras Breyers, que no la conozco, Salt East, digo, no son muy de nieves, pero estamos viendo una banda mucho más amplia y ahí nosotros lo que estamos sugiriendo aquí es, vean ustedes cuando desarrollan su línea, muévanse hacia bandas que tengan mucho más amplitud y que les puedan ayudar. Vean aquí cómo tienen en cada una de las categorías o subcategorías, tenemos bandas muy diferentes. ¿Qué es lo peor para nosotros? Estar en una banda muy estrecha. ¿Por qué? Porque los pools de utilidad son mucho más bajos. Vamos a poner esta gráfica aquí. ¿Qué sucede si la intensidad de competencia en el eje horizontal es muy alta? Y el valor económico que perciben los clientes del producto que estamos hablando es muy bajo. O sea, no les importa tanto la calidad, no son muy sensibles a los beneficios, son más sensibles al precio. Pues vamos a tener una banda muy angosta. Y esto es lo que decimos nosotros, es una variable dependiente porque depende de la oferta y la demanda. No depende de nosotros, depende de la oferta y la demanda. Entonces, esa es una banda muy angosta y muy difícil de mover. Cuando los costos cambian, como ahorita con el DOT, cuesta mucho trabajo moverlos. Si nos movemos a la parte superior, es qué pasa cuando nosotros, la intensidad de competencia es alta, pues tenemos el caso de los productos de especialidad, son mucho más, la gente es más sensible a los beneficios y aunque es alta la competencia, pues la banda es mucho más abierta, pero no es tan abierta como si estuviéramos en baja intensidad competitiva, que son los productos que están en la extrema superior izquierda, es la banda de especialidad. Entonces es muy importante entender en dónde estamos jugando nosotros. Estas son variables independientes donde nosotros podemos mover y todos los precios con mucho más facilidad. Vamos rápido a la parte. Esto es lo que hace Volkswagen, ya lo ven con calma en su casa. Vamos a ver las zonas pivote. ¿A qué nos referimos con zonas pivote? Son las zonas de innovación. Oye, pero yo tengo que estar renovando siempre el core. Ya puse algunos buffers que es para contener que no me ataquen el core, pero pues tengo que estar revitalizando constantemente. Entonces aquí tenemos nosotros todo lo que es la parte de experimentación de nuevos productos, nuevos servicios que estamos pensando nosotros en dar. Y bueno, es importante que estén en diferentes horizontes de tiempo, no que hagan algo para 3, 4, 5 años, sino tener cómo estar renovando constantemente el core. Nosotros siempre estamos trabajando, y lo van a ver en la siguiente sesión, en cómo renovamos el core y cómo de alguna manera canibalizamos el core para ir mejorando y marcar un ritmo del tiempo en la competencia. Aquí ven ustedes un portafolio. La mayor parte está en productos que no tienen cambio y que son las mismas tecnologías bases. Obviamente, si me dicen, oye, ¿cómo está el core business ahí, el profit pool? Pues muy mal. Y cada vez más gente va a entrar ahí. Entonces, si su portafolio está de este tipo, está muy poco hacia el lado izquierdo, que son nuevos productos claves en el eje horizontal y tecnologías pues muy comunes o algunas pocas en tecnologías de la siguiente generación. Mientras más estemos en la esquina de ese lado, pues más complicado va a ser. Entonces, aquí viene la interpretación. Vean este otro. Aquí tenemos en la parte de abajo cuando no hay barreras para copiar.
sea, qué tan aislados estamos competitivamente. Pues en la parte inferior izquierda no tenemos barreras, y luego para los clientes los atributos en el primer cuadrante, en la parte inferior izquierda completa que dice Me Too, en ese, pues para los clientes es algo importante las mejoras, pero no muy importantes. Entonces, conforme nos vamos moviendo nosotros hacia arriba, las barreras de imitación son mucho mayores. Ahora lo que pasa con China es que tú consigues un producto, el otro lo consigue, muy similares precios, mayor o menor calidad, o todos con una calidad deficiente, no siempre. Y lo que tenemos es cómo nos movemos nosotros hacia arriba y hacia la derecha, hacia nuevas ocasiones de uso, hacia nuevos beneficios, donde ya tenemos mucha más protección. En la extrema superior derecha tenemos mucho más protección de barreras de entrada para ser los únicos que tengamos esto. Y por último, vamos a ver la parte de forward position. ¿Qué es un forward position? Es una posición ofensiva. Digo, ahorita no puedo decir los nombres. Hay una compañía que decidió meterse en nuestra línea más importante. Dijimos, muy bien, bienvenido, pero nosotros nos metemos en su línea también más importante y no nos importa hacer su línea, bajar los precios de referencia mucho, porque siempre el líder es el que más pierde. Es lo que se llama simetría de costos. Y ya con esta lámina termino, déjenme nomás explicar la simetría de costos. Si yo tengo un porcentaje de mercado en algunas industrias del 80% y mi estructura de costos que tengo en esa industria, la pueden ellos fácilmente igualar o acercarse cuando lo traes de China, pues entonces tengo mucho que perder. Alguien que llegue a vender más barato tiene todo por ganar, nada que perder, y el grande que tiene una gran participación en el profit pool, pues va a perder siempre. Entonces esa simetría, pues tú tienes la ventaja de que puedes atacar ese mercado, bajar el precio de referencia y ellos van a tener unas pérdidas monstruosas por hacer ese movimiento. Es un movimiento ofensivo. Tenemos buffers que son movimientos defensivos, tenemos el otro forward position que son movimientos ofensivos. Si lo ven en un equipo de fútbol, unos son los defensas, aquí no hay medios, y los otros son los delanteros. Y bueno, y la parte de innovación son las zonas pivote. Deben de tener, y es en lo que vamos a seguir trabajando, cómo metemos líneas y cómo vamos refrescando el core para que cada vez vaya creciendo el resultado de las líneas. Y aquí ven ustedes, por último, cuáles deben de ser las prioridades cuando nosotros estamos teniendo problemas. En el primer caso, decimos, si el core no está siendo muy amenazado, pues haz buffers, añade buffers para que lo protejas. No está siendo demasiado atacado, entonces pues, con buffers es suficiente. Después añade algo de forward positions para que también tengas una estrategia de ofensiva. Y por último ya añade la parte de intereses vitales y zonas pivote. Si el core está siendo bajo una presión de moderada alta, entonces ya métete más a forward position, ya responde más vigorosamente y trata de reforzar el core con complementos, la zona que llamamos de interés vital. Segundo, añade las zonas pivote o las zonas de innovación para refrescarlo. Y por último, ya los buffers, ya lo tienes encima. Entonces ya no te metas tanto a buffers, ya te llegaron hasta la portería, ya no tienes que hacer tanto. Van a decir que van a aprender más de fútbol que de innovación. Y por último, si el core está bajo una amenaza muy severa, pues prácticamente olvídate del core business que tenías antes y concéntrate en lo nuevo. ¿Cómo vas a renovar lo nuevo? Lo vamos a ver en esa plática que les dije que está hermosísima. Y dices, oye, pues ya mi core está en terapia intensiva, pues ¿sabes qué? Mueve al hospital los nuevos conceptos que tienes de innovación, añade forward positions para que contengas un poquito a los demás y los dañes un poco y los ataques un poco. Y por último, pues trata de ver con qué sustituyes el core business, pero prácticamente es un core business, digamos, desahuciado. Y hasta aquí llegamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Gracias, Jorge. Llegaron un par de preguntas por YouTube y si alguien quiere ahorita agregar una más, por cuestiones de tiempo, tal vez son las que alcancen. Nos preguntaron cómo se calcula la evaluación de una empresa y el retorno de inversión. Y la misma persona nos pregunta, ¿los paquetes están relacionados con el modelo de negocio de cebo y anzuelo? Estas estaban, bueno, cuando estabas tocando los temas de los paquetes. Y bueno, si alguien más quiere agregar alguna, que la puede enviar al chat, podemos hacerlo aún. Y si no, No entendí bien la pregunta. Si los paquetes estaban relacionados con qué. Con el modelo de negocio de cebo y anzuelo. Ah, sí. Sí, razor and blade le llaman, sí. Sí, sí, no.
Sí, digo, es un ejemplo de paquetes, el Razor and Blade, eh, el caso, por ejemplo, de lo que quiere hacer Amazon. Amazon lo que te quiere es vender los servicios y el Kindle lo hacen prácticamente al costo. Las cafeteras en Nespresso también te las venden prácticamente al costo y lo que quieren vender son las capsulitas. Fíjense el caso de Nespresso, que no lo mencioné por la prisa. Nespresso tardó 15 años para sacar ese concepto. O sea, 15 años. Hicieron en un periodo de tiempo, no les funcionó, le dijeron el proyecto se para, como a los 6, 7 años, y el tipo estaba tan apasionado con lo que estaba buscando hacer, el responsable del proyecto, que a escondidas y exponiéndose a perder el puesto, siguió haciéndolo a escondidas de la empresa y finalmente lo sacaron vía la empresa. Entonces, es un concepto interesante. Cuando hablo de productos complementarios, Razor and Blades es un ejemplo, pero ahí lo que está haciendo es prácticamente no ganas en la rasuradora, te la doy por abajo de mi costo y gano en el rastrillo. Y hay muchos de eso, la impresora con las tintas. Entonces, Razor and Blade es un caso, lo vamos a ver cuando veamos monetización. Pero acá nos referimos a un producto, si yo hablo, déjenme ponerle un compresor, pues tiene un montón de accesorios para diferentes aplicaciones. Entonces tiene miles de accesorios. Tengo accesorios, hago paquetes y les vendo el compresor con este accesorio, con este paquete de accesorios, vale tanto, entonces la utilidad la gano en el paquete de accesorios porque el compresor está muy, el profit pool es muy bajo. Entonces es transferirle de un conjunto de accesorios, uno o varios, transferirle utilidades al producto que está siendo más bajo en utilidades. Muy bien, Jorge. Bien, bueno, nos mandan algunos comentarios por el chat. Bueno, nos dicen obviamente que el tiempo está volando cuando que te están escuchando, pues sí, se pasó muy rápido la hora y media. Un comentario de Gloria Peña. Para quienes estamos en turismo, ya nos surge migrar al el antiguo core e invertir en uno nuevo. Ojalá que después nos puedas dar algunos ejemplos de productos necesarios para la nueva normalidad. Sí, con gusto me pongo a estudiar. Me puse a estudiar medicina cuando hice una conferencia hace años para MIT. Todo lo médico y las innovaciones digitales también empezamos a estudiar. Y lo busco más adelante y con mucho gusto. Nos piden libros, bibliografía que pudieras darles, que también estás enviando, Sí. las vamos a estar subiendo al sitio para que ahí se quede guardada la bibliografía. Sí, vamos a pasarles bibliografía de cada tema. Aquí se las pasamos ahora. Va uno de sprints y maratones. Es un resumen de pocos slides. Tratamos de no saturarlos porque sé que tienen su tiempo medido. Vamos a pasar 7, 8 presentaciones adicionales y los que gusten, pues buscamos hasta videos que puedan complementarlos. Pero sí, con mucho gusto les pasamos libros. Muchas gracias, Jorge. Sí, menciona alguien ahí que alguien escuchó un poco bajo el micrófono. En este caso, bueno, tal vez hay que también checar nuestras bocinas de salida, lo mismo. O sea, yo por ejemplo, te escuché bien, pero siempre es bueno comentar para que todos estemos escuchando lo mismo. Pero vamos a hacer un microcheck la próxima sesión. Bueno, sí, creo que no hay más preguntas. Jorge, si fuera así, bueno, pues yo lo que haría sería cerrar la sesión del día de hoy. Y como siempre agradecerte, Jorge, ha sido, creo que todos estamos aprendiendo, realmente hay alguna parte que nos quedamos. Vamos obviamente a seguir pues empujando para que todos, si no, preparen también las preguntas para que te las estén enviando la próxima sesión, las estén mandando durante la sesión. Y pues agradecer nuevamente, están llegando ya los los mensajes, comentarles a todos, bueno, que nos escriban de dónde nos están escribiendo. En la próxima sesión vamos a tomar algunas fotos de todos para que preparen sus cámaras y preparen su parte de hombros para arriba para que salgan muy bien en la foto. Y Jorge, muchísimas gracias. A nombre pues del secretario Alfonso Pompa, que hoy no pudo conectarse, pero nos envió un saludo. A nombre también pues de Plataforma Abierta de Innovación y de la Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social de la CICIT, bueno, pues les damos las gracias y les vamos a estar enviando la información. Mañana la invitación nuevamente para que se conecten, perdón, para el jueves, la vamos a enviar mañana. Y Jorge, pues agradecerte tu súper valioso tiempo, tu inversión aquí de apoyo y todos están mandando felicitaciones.
Pues muchas gracias. La siguiente sesión es buenísima. Se llama ¿Cómo evitar la trampa del commodity? Y creo que es muy valiosa para que, por favor, no falten. Claro que sí, estuvimos en conexión, unas 120 personas aquí en Zoom y más o menos 30 personas en YouTube. Así que estamos manteniendo una sesión de más o menos para 150, 160 personas. Ok, Muy bien. muy bien. Pues Gracias, Jorge. gracias, sí, muy amables. Buenas tardes, noches a todos ya. Adiós, gracias.